Nuestra amistad significa demasiado para mí como para arruinarla, dijo ella cuando yo quise más. Así que la preservé desapareciendo y encontrando a alguien que de verdad me quisiera, mientras ella mira mis publicaciones de compromiso. Nuestra amistad significa demasiado para mí como para arruinarla. Acababa de confesarle mis sentimientos a mi amiga más cercana, Violeta, después de 2 años de lo que yo creía que eran significativas aventuras en velero y profundas conversaciones sobre nuestras metas en la vida. Pero esas 7 palabras me hirieron más profundo que cualquier tormenta que hubiéramos capeado juntos en la costa de Baja California Sur. Durante 2 años, desarrollamos este ritmo increíble en el que cada sábado por la mañana nos encontrábamos preparando mi velero de 26 pies en la Marina de la Paz, revisando los patrones del clima y las cartas de mareas antes de adentrarnos en el laberinto de manglares y islas desiertas que hacen tan espectacular la Costa de la Paz. Llevaba meses preparándome para este momento, convencido de que nuestros viajes semanales por estas aguas prístinas significaban tanto para ella como para mí, que la forma en que se abría sobre sus sueños y miedos durante esas conversaciones en la hora dorada, mientras veíamos a los delfines jugar en nuestra estela, indicaba algo más profundo que la amistad. Me hablaba de sus ambiciones de iniciar su propia empresa de consultoría, de cómo se sentía estancada en su actual trabajo de marketing. Y yo compartía mis ideas sobre pasar del mantenimiento de equipos a la ingeniería marina de verdad, sobre el diseño de sistemas sostenibles en alta mar que pudieran ayudar a proteger los mismos ecosistemas por los que navegábamos juntos. Cuando finalmente le dije lo que sentía durante una de nuestras navegaciones al atardecer cerca de la isla Espíritu Santo, viendo el sol reflejarse en el agua que se había vuelto oro fundido bajo la luz moribunda, su gentil rechazo vino con una cuidadosa explicación sobre haber presenciado demasiadas conexiones valiosas destruidas por complicaciones románticas. Habló de cómo había visto amistades estallar en finales amargos cuando la gente intentaba forzar algo que no estaba ahí de forma natural, sobre relaciones universitarias que habían envenenado a grupos enteros de amigos y situaciones laborales en las que los fracasos románticos habían creado una incomodidad permanente. Acepté su decisión con toda la gracia que pude reunir, diciéndole que entendía y apreciaba su honestidad, que valoraba demasiado nuestra amistad como para querer dañarla. Pero por dentro, sentí como si alguien me hubiera arrancado la cadena del ancla a través del pecho. El viaje de regreso a la marina se sintió eterno, ambos tratando de mantener una conversación normal mientras este cambio masivo pendía entre nosotros como un chubasco repentino que había cambiado todo en el paisaje. Esa noche, acostado en mi pequeño apartamento cerca del almacén de equipos marinos donde trabajaba como técnico, me di cuenta con dolorosa claridad de que quedarme cerca de algo que no podía tener sería emocionalmente destructivo, como intentar navegar contra un viento en contra que nunca cambiaría a mi favor. Cada sábado se convertiría en un recordatorio de lo que había esperado pero no podía conseguir. Cada atardecer compartido se sentiría como una tortura y, finalmente, mi decepción probablemente envenenaría cualquier amistad genuina que tuviéramos. A la mañana siguiente, comencé a investigar puestos de ingeniería marina en ciudades costeras lejanas, buscando en bolsas de trabajo de empresas de energía marina renovable y firmas de instalación de cables submarinos, sabiendo que necesitaba una distancia significativa para sanar adecuadamente y reconociendo que mis 5 años de experiencia manteniendo sofisticados equipos marinos podrían ser valiosos en algún lugar lejos de las costas de Baja California Sur, que ahora guardaban demasiados recuerdos de lo que pensé que estábamos construyendo juntos. Pasé horas ese fin de semana leyendo sobre programas de ingeniería de sistemas marinos, proyectos de energía renovable en alta mar desde Baja California Norte hasta Oaxaca, y desarrollo de infraestructura submarina que me permitiría canalizar mis habilidades técnicas en algo significativo mientras ponía miles de kilómetros entre mí y la mujer que acababa de dejar claro que había malinterpretado por completo 2 años de lo que yo consideraba la amistad más importante de mi vida adulta. No se me escapó la ironía de haber pasado meses planeando cómo decirle a Violeta mis sentimientos, analizando cada conversación y momento compartido como si estuviera solucionando un complejo sistema eléctrico, solo para descubrir que todas mis cuidadosas observaciones me habían llevado a conclusiones completamente erróneas sobre lo que significábamos el uno para el otro. Para el domingo por la noche, ya había identificado 3 oportunidades prometedoras en la costa de Baja California Norte y 2 más en la costa de Jalisco, puestos que me permitirían trabajar en tecnología marina de vanguardia mientras construía una nueva vida en un lugar que no guardaba recuerdos de las sesiones de preparación de los sábados por la mañana, las conversaciones al atardecer o la forma particular en que Violeta se reía cuando los delfines corrían junto a nuestro barco. Implementé lo que llamé una retirada estratégica, reduciendo cuidadosamente nuestros viajes regulares en velero y reuniones grupales sin crear drama ni hacer que Violeta se sintiera culpable por su elección,
porque lo último que quería era convertirme en uno de esos tipos que le hacen la vida imposible a una mujer solo porque no correspondió a sus sentimientos. En lugar de nuestra rutina habitual de los sábados por la mañana, comencé a declinar sus invitaciones con excusas creíbles sobre proyectos de mantenimiento de equipos en la Marina, compromisos familiares en Guadalajara y turnos extra que mi supervisor supuestamente había solicitado para reparaciones urgentes de clientes en cables de comunicación submarinos dañados que requerían atención inmediata. Cuando coincidíamos en las mismas reuniones sociales, me posicionaba estratégicamente al otro lado de las habitaciones, interactuando con otros amigos mientras mantenía nuestras interacciones breves y amistosas, pero sin buscar esas profundas conversaciones uno a uno que se habían vuelto tan importantes para mí en los últimos 2 años. Podía verla observándome a veces durante las cenas de grupo en nuestros restaurantes habituales en el malecón, probablemente tratando de averiguar por qué parecía diferente, por qué no gravitaba hacia ella como siempre lo había hecho. Pero mantuve mis respuestas educadas y superficiales cada vez que intentaba atraerme a discusiones más significativas sobre frustraciones laborales o planes de fin de semana. Todo el proceso se sintió como desmontar cuidadosamente una pieza compleja de equipo marino, quitando cada conexión metódicamente para que nada se dañara en la separación, aunque cada interacción casual me recordaba lo que estaba perdiendo. A las 3 semanas de mi confesión, había conseguido un puesto de ingeniero senior de sistemas marinos en una empresa de energía marina renovable con sede en Ensenada, Baja California Norte, después de una serie de entrevistas telefónicas en las que mi experiencia en sistemas de cables submarinos y en la solución de problemas de corrosión por agua salada resultaron ser exactamente lo que su proyecto de expansión en el Pacífico necesitaba para su ambicioso desarrollo. El gerente de contratación parecía genuinamente entusiasmado con mi experiencia en mantenimiento de equipos marinos y mi familiaridad con los desafíos tanto técnicos como ambientales de trabajar en aguas costeras, explicando que buscaban a alguien que entendiera las realidades prácticas de la ingeniería oceánica en lugar de solo el conocimiento teórico. El momento se sintió como si el universo finalmente me estuviera lanzando un salvavidas, ofreciéndome tanto la distancia geográfica como el avance profesional que necesitaba para reconstruir mi vida en torno a algo que no fueran sentimientos no correspondidos por alguien que había dejado claro que nunca sería más que un amigo. En mi fiesta de despedida, celebrada en la misma marina donde Violeta y yo habíamos iniciado tantas aventuras en velero, me dio una pulsera de cuerda náutica que ella misma trenzó, usando el mismo patrón azul y blanco que habíamos visto en un faro durante uno de nuestros viajes a la isla San José. Me pidió que prometiera que nos mantendríamos en contacto sin importar lo lejos que estuviéramos, que la distancia no cambiaría la amistad que tanto significaba para ambos, y pude ver una emoción genuina en sus ojos mientras hablaba de lo raro que era encontrar a alguien que realmente entendiera su amor por el agua y sus sueños sobre el futuro. Incluso mientras le agradecía el considerado regalo y le aseguraba que mantendríamos el contacto, sabía que esta era probablemente nuestra última conversación significativa en los años venideros, porque mantener cualquier tipo de contacto regular solo haría más difícil para mí seguir adelante y construir algo nuevo en Ensenada. El viaje en coche hacia el norte, a Ensenada, 2 semanas después, se sintió como cruzar a un mundo completamente diferente, dejando atrás el clima desértico y el calor de Baja California Sur por las costas rocosas y los viñedos del Valle de Guadalupe, donde el aire olía a sal y a vid en lugar de a cactáceas y mar. Pasé mi última noche en La Paz empacando mi apartamento y guardando cuidadosamente todo lo que me recordaba nuestras aventuras en velero, desde las cartas de navegación que habíamos marcado juntos hasta la cámara resistente al agua que había capturado tantas fotos de atardeceres durante nuestros viajes de fin de semana a las islas. La pulsera de cuerda náutica que Violeta me había dado fue a una pequeña caja junto con otros recuerdos de nuestra amistad, cosas que no podía obligarme a tirar pero que sabía que necesitaba apartar de mi vista mientras averiguaba cómo construir una nueva identidad que no girara en torno a alguien que había dejado claro que estaba destinado a seguir siendo solo un amigo. Reconstruí toda mi identidad en Ensenada sumergiéndome deliberadamente en la cultura costera de la región, uniéndome a la Alianza de Conservación Costera y haciendo voluntariado en proyectos de limpieza de playas que me permitieron canalizar mi amor por los entornos marinos en algo productivo en lugar de nostálgico. En mi primer mes, me había inscrito en clases de fotografía de paisajes en el centro cultural local, comencé a seguir cuentas de Instagram de la Ruta del Vino en lugar de escenas del desierto de Baja California Sur, y renové por completo mi presencia en las redes sociales para presentar los acantilados de la Bufadora y los barcos pesqueros en lugar de las dunas y las islas que habían definido mi vida anterior. Mi nuevo y desafiante rol diseñando plataformas de energía sostenibles en alta mar me proporcionó el tipo de satisfacción intelectual que nunca había experimentado en el mantenimiento de equipos,
trabajando con equipos de ingeniería innovadores en el sector de energía renovable de la región para resolver problemas complejos sobre el anclaje de turbinas en aguas profundas del Pacífico y el enrutamiento de cables submarinos a través de ecosistemas marinos sensibles. El trabajo se sentía significativo de maneras que iban mucho más allá de simplemente pagar las facturas, como si finalmente estuviera usando mis habilidades técnicas para construir algo que pudiera ayudar a proteger los entornos oceánicos que siempre había amado, en lugar de solo mantener equipos para los proyectos de otras personas. Cuando Violeta comenzó a enviarme mensajes de texto sobre sus decepciones amorosas con un gerente de marketing que resultó estar casado y conflictos laborales con un nuevo supervisor que no apreciaba su enfoque creativo para las presentaciones a clientes, respondí con cumplidos cada vez más breves que acusaban recibo de sus mensajes sin proporcionar el análisis reflexivo y el apoyo emocional que claramente esperaba de nuestra dinámica anterior. Sus mensajes llegaban llenos de descripciones detalladas de sus frustraciones y solicitudes obvias del tipo de conversación profunda que solíamos tener durante nuestros viajes en velero. Pero me encontré respondiendo con frases como, «Eso suena estresante. Espero que las cosas mejoren», en lugar de los análisis de un párrafo de sus situaciones que habría proporcionado solo meses antes. 3 meses después de mi vida en Ensenada, conocí a Salvia en un simposio de conservación marina celebrado en el CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, donde ella presentaba una investigación sobre la protección de las rutas migratorias de la ballena gris a través de las áreas de parques eólicos marinos, y yo asistía a sesiones sobre técnicas sostenibles de instalación de cables submarinos. Nuestra primera conversación se centró en el desafío de diseñar infraestructura energética que pudiera coexistir con la vida silvestre marina en lugar de perturbarla, y me encontré genuinamente emocionado por alguien cuya pasión profesional se alineaba tan perfectamente con mi creciente interés en la protección del medio ambiente. A diferencia de las conversaciones sociales a las que me había acostumbrado en La Paz, que a menudo giraban en torno a planes de fin de semana y dramas laborales, Salvia hablaba sobre la investigación de la acidificación de los océanos, los patrones de migración de la vaquita marina en peligro de extinción y los enfoques innovadores para la restauración de los arrecifes de coral con el tipo de entusiasmo genuino que me hizo recordar por qué me había enamorado de los entornos marinos en primer lugar. Nuestra relación se desarrolló orgánicamente a través de limpiezas de playa compartidas a lo largo de las costas rocosas de Ensenada y expediciones de fotografía submarina para documentar la recuperación de los bosques de algas marinas, construyéndose sobre pasiones ambientales mutuas y compatibilidad intelectual en lugar del tipo de dependencia emocional que había caracterizado mi amistad con Violeta. Salvia tenía esta maravillosa manera de explicar conceptos oceanográficos complejos que me hizo darme cuenta de cuánto había estado limitando mi comprensión de los sistemas marinos, hablando de todo, desde la circulación termoalina hasta los patrones de distribución de microplásticos, con el tipo de precisión científica que me desafiaba a pensar más profundamente sobre el impacto ambiental de los proyectos de energía en alta mar que estaba diseñando. Cuando pasábamos los fines de semana navegando en kayak por la bahía, nuestras conversaciones fluían sin problemas desde discusiones técnicas sobre el enrutamiento de cables submarinos hasta debates filosóficos sobre la relación de la humanidad con los entornos oceánicos, creando el tipo de intimidad intelectual que ni siquiera sabía que me faltaba en mis relaciones anteriores. Ella abordaba la conservación ambiental con la misma pasión metódica que yo aportaba a la ingeniería marina, y me encontré genuinamente emocionado por alguien que podía discutir las implicaciones ecológicas de la ubicación de las turbinas eólicas con el mismo entusiasmo que otras personas reservaban para el entretenimiento del fin de semana. Para el invierno, pasábamos la mayoría de las noches juntos en su cabaña cerca de la costa, donde me mostraba sus fotografías submarinas de inmersiones de investigación mientras yo explicaba los desafíos técnicos de anclar plataformas eólicas masivas en aguas profundas sin perturbar las comunidades bentónicas. El contraste con mis patrones emocionales anteriores se volvió nítido cuando me di cuenta de que podía pasar días enteros sin pensar en Violeta o preguntarme qué estaba haciendo en La Paz, porque mi vida en Ensenada se había vuelto genuinamente satisfactoria de maneras que no tenían nada que ver con la validación romántica o los sentimientos no correspondidos. Descubrí que construir una relación basada en valores compartidos y compatibilidad intelectual se sentía completamente diferente de la intensa pero en última instancia unilateral inversión emocional que había volcado en mi amistad con Violeta. Y por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo sostenible en lugar de solo esperar que alguien finalmente me viera de la manera en que yo la veía a ella. Mi experiencia en tecnología marina sostenible me llevó a rápidos ascensos dentro de la empresa de energía marina, avanzando de ingeniero senior a líder de proyecto en 18 meses, ya que mis diseños para instalaciones de cables submarinos con conciencia ambiental demostraron ser tanto rentables como ecológicamente sólidos, lo que finalmente me valió la oportunidad de coordinar proyectos en toda la costa del Pacífico mexicano.
El trabajo me llevó a conferencias de ingeniería en todo el país y en el extranjero, donde presenté investigaciones sobre la minimización del impacto ambiental durante la construcción en alta mar y consulté con otras empresas de energía renovable sobre la integración de la protección de la vida silvestre marina en sus planes de desarrollo. Mientras tanto, según nuestros amigos en común en La Paz, la vida de Violeta se había asentado en un ciclo predecible de relaciones fallidas con hombres que o no podían permitirse sus expectativas de estilo de vida o se cansaban de sus constantes quejas sobre el trabajo, el estancamiento profesional en la misma firma de marketing donde llevaba 3 años en el mismo puesto, y un patrón cada vez más obvio de preguntar sobre mi vida y felicidad cada vez que alguien mencionaba mi nombre en una conversación. Me enteré por rumores de que había comenzado a monitorear en secreto mis publicaciones en redes sociales, particularly las fotos de fin de semana de expediciones en kayak por las prístinas costas de Baja California Norte y las presentaciones en conferencias profesionales sobre ingeniería marina sostenible que compartía en LinkedIn e Instagram. El contraste entre nuestras trayectorias post-amistad se hizo crudamente evidente cuando publiqué fotos de una prestigiosa cumbre de ingeniería marina en Copenhague centrada en el desarrollo de parques eólicos del Mar del Norte. Mientras ella compartía simultáneamente otra publicación decepcionada en redes sociales sobre pasar otra noche de viernes en los mismos bares del Malecón de La Paz que frecuentaba desde la universidad, rodeada del mismo grupo de amigos discutiendo el mismo drama local que había definido su vida social durante años. A Salvia toda la situación le pareció más divertida que preocupante, especialmente cuando notó el patrón de visualizaciones anónimas en las historias de Instagram que aparecían cada vez que publicábamos fotos de nuestro trabajo de conservación o de mis logros profesionales, señalando con curiosidad científica cómo alguien podía afirmar valorar la amistad mientras participaba en lo que era esencialmente un comportamiento de acoso digital. No se me escapó la ironía de que Violeta había rechazado la posibilidad de una relación romántica porque quería preservar nuestra amistad, pero parecía cada vez más incapaz de aceptar que yo había construido una vida genuinamente satisfactoria sin su participación, como si mi felicidad de alguna manera invalidara la elección que había hecho o desafiara su suposición de que permanecería emocionalmente disponible como una opción de respaldo indefinidamente. A través de nuestro viejo amigo Marcos, que todavía vivía en La Paz y ocasionalmente me ponía al día sobre las noticias de la ciudad, me enteré de que Violeta había desarrollado un interés casi obsesivo en mi progresión profesional y mi vida personal, haciendo regularmente preguntas detalladas sobre mis responsabilidades laborales, mi situación de vivienda y si estaba saliendo con alguien en serio en Ensenada. A Marcos su comportamiento le pareció desconcertante y un poco preocupante, contándome que ella sacaba mi nombre en conversaciones donde no era particularmente relevante, preguntando si él pensaba que yo parecía feliz en mis publicaciones de redes sociales, o si había oído algo sobre mi vida romántica a través de otras conexiones mutuas. Toda la dinámica me pareció una prueba de que ella nunca había procesado realmente la complejidad emocional de rechazar a alguien que genuinamente se preocupaba por ella, asumiendo en cambio que nuestra amistad podría simplemente continuar sin cambios a pesar del cambio fundamental en cómo necesitaba proteger mi propio bienestar emocional. Cuando le mencioné estas actualizaciones a Salvia durante nuestros paseos nocturnos por el malecón de Ensenada, ella observó con su típico desapego científico que Violeta parecía estar experimentando lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, incapaz de reconciliar su deseo de mantener los beneficios emocionales de nuestra amistad con la realidad de que yo había seguido adelante y construido algo mejor sin ella. El hecho de que pudiera discutir mis antiguos sentimientos por Violeta con total objetividad, analizando sus patrones de comportamiento como cualquier otro fenómeno interesante pero en última instancia irrelevante, demostraba cuán a fondo había procesado y superado cualquier apego romántico que una vez se sintió tan abrumador. De vuelta en Ensenada, 2 años y medio después de dejar Baja California Sur, Violeta organizó lo que ella afirmó que era un viaje de negocios a Ensenada, supuestamente visitando mi oficina como parte de un proyecto de consultoría de turismo costero en el que estaba trabajando para su firma de marketing. Aunque sospechaba que el verdadero propósito era evaluar mi situación de vida y probar si nuestra antigua dinámica podría revivirse. Se puso en contacto a través de LinkedIn con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre estar en la zona para reuniones con clientes y preguntándose si podíamos almorzar para ponernos al día como es debido, haciéndolo sonar como una coincidencia casual en lugar de la misión de reconocimiento deliberadamente planeada que obviamente era. Durante nuestro almuerzo forzado en un restaurante de mariscos deliberadamente impersonal en el centro de Ensenada, mantuve la conversación estrictamente centrada en temas profesionales mientras mencionaba con frecuencia a Salvia y nuestro trabajo compartido de defensa del medio ambiente, describiendo nuestra reciente expedición de investigación para monitorear las poblaciones de focas en la isla Todos Santos y nuestros próximos planes para asistir a una conferencia de biología marina en Vancouver.
donde ella presentaría hallazgos sobre la acumulación de microplásticos en los ecosistemas de bosques de algas marinas. Violeta intentó repetidamente dirigir nuestra discusión hacia recuerdos nostálgicos de nuestras aventuras en velero, mencionando viajes específicos a la isla San José y aquella vez que nos sorprendió un chubasco inesperado cerca de la Bahía de la Paz, pero yo redirigí consistentemente la conversación de vuelta a temas relacionados con el trabajo y proyectos actuales, dejando abundantemente claro a través de mi uso consistente de nosotros y nuestro al discutir planes futuros que Salvia y yo éramos una pareja permanente en lugar de una situación de citas casuales. Pude verla cada vez más frustrada a medida que sus intentos de recrear nuestra antigua intimidad fracasaban contra mi cortesía profesional, particularmente cuando mencioné que Salvia y yo estábamos colaborando en un artículo de investigación sobre la integración de la protección de la vida silvestre marina en el diseño de parques eólicos marinos que probablemente conduciría a más presentaciones en conferencias y oportunidades de consultoría en toda la región. Después de una hora de intentos infructuosos de reavivar cualquier apariencia de nuestra antigua conexión, pareció genuinamente sorprendida cuando me excusé para una videollamada con un cliente sobre un problema urgente de enrutamiento de cables en la costa de Oaxaca, dejando claro que tenía obligaciones profesionales urgentes y que no sugeriría que nos volviéramos a ver antes de que regresara a La Paz. Toda la interacción se sintió como ver a alguien intentar reiniciar una máquina que había sido apagada permanentemente y reutilizada para funciones completamente diferentes, y me di cuenta con satisfacción de que no sentía absolutamente nada más allá de una leve molestia por tener mi tarde interrumpida por alguien que se había convertido esencialmente en una extraña con rasgos familiares. A la semana de su regreso a La Paz, comenzó a enviar largos mensajes de texto llenos de recuerdos específicos de nuestra amistad e insinuaciones cada vez menos sutiles de que podría haber cometido un error al no explorar algo más profundo entre nosotros, mensajes que leí con el interés desapegado de alguien que revisa viejos expedientes de un trabajo que dejó hace años. Sus mensajes llegaban en momentos aleatorios a lo largo de la semana, comenzando con actualizaciones aparentemente inocentes sobre amigos en común antes de pasar a reminiscencias detalladas sobre nuestros viajes en velero, conversaciones específicas que habíamos tenido sobre sueños futuros y observaciones sobre lo diferente que se había vuelto su vida desde que me mudé. Mencionaba cómo había pasado en coche por la marina donde solíamos botar mi velero y lo vacía que se veía sin caras familiares, o cómo había visto un documental sobre energía eólica marina y había pensado en los proyectos en los que yo estaba trabajando en Ensenada. Los mensajes se sentían cada vez más desesperados en sus intentos de recrear la intimidad emocional a través de la nostalgia compartida, como si creyera que recordarme nuestra historia de alguna manera reactivaría sentimientos que yo había procesado y superado con éxito años antes. Me encontré mostrándole estos mensajes a Salvia, no por preocupación o confusión, sino con el tipo de fascinación antropológica que podrías tener al observar un comportamiento que ilustra perfectamente patrones psicológicos sobre los que has leído pero que nunca has presenciado de primera mano. Salvia los leía con interés científico, señalando las técnicas de manipulación incrustadas en observaciones aparentemente casuales y la forma en que Violeta estaba probando sistemáticamente diferentes enfoques emocionales para medir mi capacidad de respuesta. El aspecto más revelador de estas comunicaciones no era su contenido, sino su momento, llegando consistentemente cuando Violeta probablemente estaba navegando por mis publicaciones en redes sociales sobre logros profesionales o actividades de fin de semana con Salvia, como si mi felicidad visible desencadenara una necesidad inmediata de reafirmar su presencia en mi vida. Cuando le mencioné este patrón a Salvia durante una de nuestras sesiones de kayak nocturnas alrededor de la bahía, ella observó que Violeta parecía estar experimentando una forma de celos retroactivos, no necesariamente deseándome románticamente, sino incapaz de aceptar que alguien a quien había categorizado como un recurso emocional confiable había construido con éxito una vida satisfactoria que no la incluía. Toda la situación se convirtió en un caso de estudio sobre cómo algunas personas luchan por entender que la amistad no es propiedad, que elegir protegerte de la indisponibilidad emocional no te hace vengativo o cerrado, solo lo suficientemente consciente de ti mismo como para reconocer cuando una dinámica se ha vuelto insostenible. El contraste entre los intentos cada vez más frenéticos de Violeta por reafirmar su presencia en mi vida y el ritmo constante y cómodo que Salvia y yo habíamos desarrollado dejó nítidamente claro que había tomado la decisión correcta al irme de Baja California Sur cuando lo hice, en lugar de intentar mantener una amistad que lentamente habría envenenado mi capacidad para reconocer y construir relaciones saludables con personas que realmente valoraban lo que yo tenía para ofrecer. En mi cumpleaños, exactamente 3 años después de dejar La Paz, Violeta envió un mensaje cuidadosamente elaborado que llegó a las 7 de la mañana, programado para atraparme antes de que comenzara mi día y lleno de referencias específicas a nuestro recuerdo compartido de quedar atrapados en una tormenta repentina durante un viaje en velero a una caleta en la isla Espíritu Santo.
donde nos refugiamos y pasamos 2 horas hablando de nuestros sueños mientras esperábamos que el tiempo mejorara. El mensaje expresaba cuánto extrañaba tener a alguien en su vida que realmente entendiera su espíritu aventurero y su deseo de explorar más allá de los límites familiares de la rutina diaria, alguien que compartiera su aprecio por la belleza impredecible del clima costero y la forma en que las tormentas podían transformar tardes ordinarias en aventuras memorables. Escribió sobre sentirse atrapada en patrones que ya no servían a su crecimiento, rodeada de personas que preferían la previsibilidad segura al tipo de exploración espontánea que había definido nuestros viajes de fin de semana en velero. Y terminó con sutiles sugerencias sobre reconectar adecuadamente cuando su horario de trabajo permitiera una visita más larga a Ensenada, insinuaciones que estaban claramente diseñadas para sonar casuales mientras tocaban cada botón emocional que podía recordar de nuestras conversaciones pasadas sobre sentirse comprendido y apreciado. Leí el mensaje 2 veces mientras tomaba mi café matutino en la cocina de la cabaña que Salvia y yo compartíamos desde hacía 8 meses, no sentí absolutamente nada más allá de una leve molestia por el transparente intento de manipulación, y guardé mi teléfono sin responder. Pasamos la tarde mirando anillos de compromiso en una joyería local, una decisión que había estado considerando durante semanas. A medida que nuestra relación había progresado naturalmente hacia un compromiso más profundo, el momento se sintió casi surrealista, recibir mensajes sobre aventuras pasadas y conexión emocional mientras planeaba activamente un futuro con alguien que representaba todo lo que había aprendido que realmente quería en una pareja, alguien cuyo amor se sentía estable y elegido en lugar de desesperado y condicional. Cuando publiqué una historia de Instagram de nuestras manos entrelazadas sobre una vitrina llena de anillos de compromiso de temática marina con diseños de nudos y engastes que incorporaban conchas de abulón, junto con una simple leyenda que decía, grandes decisiones por delante, la respuesta de nuestros amigos de Ensenada fue inmediata y entusiasta, llena de emojis de corazón y comentarios emocionados sobre lo perfectos que éramos juntos. Sin embargo, en 1 hora, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas entrantes del número de Violeta, llamadas que dejé ir al buzón de voz mientras Salvia y yo continuábamos discutiendo estilos de anillos y planeando el lugar perfecto para la propuesta en algún lugar a lo largo de la espectacular costa rocosa de Baja California Norte. Los mensajes de voz que dejó se volvieron cada vez más desesperados e incoherentes a medida que avanzaba la noche, comenzando con deseos casuales de cumpleaños que rápidamente escalaron a monólogos divagantes sobre querer reconectar de verdad y cómo había estado pensando mucho en nosotros últimamente. Mensajes que revelaban cuánto mi felicidad visible con otra persona había perturbado cualquier fantasía que ella había estado manteniendo sobre nuestra antigua amistad y mi continua disponibilidad emocional. En el último mensaje de voz, dejado alrededor de la medianoche, su voz tenía un tono de pánico apenas controlado mientras hablaba de cómo siempre había asumido que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro eventualmente, que la distancia y el tiempo separados solo habían sido una fase temporal que se resolvería naturalmente cuando ambos estuviéramos listos para algo más profundo que la amistad. Mencionó tener sueños sobre nuestras aventuras en velero y despertarse convencida de que había cometido un terrible error 3 años antes al no ser lo suficientemente valiente como para explorar la posibilidad romántica entre nosotros, admitiendo que había rechazado mis sentimientos no porque no los compartiera, sino porque había estado aterrorizada de perder la seguridad emocional que nuestra amistad le proporcionaba. La confesión se sintió a la vez validante y completamente irrelevante, una confirmación de que mis instintos sobre nuestra dinámica habían sido precisos, pero que llegaba demasiado tarde para importar de manera significativa. Le puse los mensajes de voz a Salvia a la mañana siguiente mientras preparábamos el desayuno juntos, y ella escuchó con el mismo desapego fascinado que aportaba al estudio de las perturbaciones de los ecosistemas marinos. Observando que la reacción de Violeta ilustraba perfectamente cómo algunas personas solo reconocen el valor cuando perciben que está a punto de volverse inaccesible para ellas. Salvia señaló que Violeta se había sentido cómoda con el statu quo mientras creía que yo permanecía emocionalmente accesible como una opción de respaldo, pero mi obvio compromiso de construir un futuro con otra persona había destrozado su suposición de que podía mantener un control indefinido sobre mi disponibilidad emocional. Toda la situación reforzó cuán más saludable se había vuelto mi vida desde que dejé Baja California Sur, rodeado de alguien que apreciaba mi devoción en lugar de darla por sentada, que me edificaba en lugar de mantenerme en un limbo emocional, y que entendía que el amor verdadero implica elegirse mutuamente activamente en lugar de simplemente aceptar cualquier atención que se sienta conveniente. Esa noche, mientras Salvia y yo caminábamos por la orilla iluminada por la luna cerca de la bufadora, discutiendo posibles lugares para la boda y la logística del cronograma, me di cuenta de que las desesperadas llamadas telefónicas de Violeta en realidad habían servido como el contraste perfecto para resaltar cuán completamente había superado a la persona que había sido 3 años antes.
Alguien que había estado dispuesto a aceptar migajas de disponibilidad emocional de alguien que lo veía como una fuente confiable de apoyo en lugar de un verdadero compañero romántico. La mujer cuyo rechazo una vez se sintió devastador se había convertido en nada más que un recordatorio de cuánto había crecido y cuánto mejor se había vuelto mi vida desde que elegí priorizar mi propia salud emocional sobre mantener una conexión que nunca había sido tan significativa para ella como lo fue para mí. Bloqueé por completo el número de Violeta la mañana después de su maratón de mensajes de voz de medianoche y pasé esa noche investigando lugares con vistas al mar a lo largo de la costa de Baja California Norte porque decidí exactamente cómo quería proponerle matrimonio a alguien que nunca me hizo cuestionar mi valor ni preguntarme si mis sentimientos eran correspondidos. La decisión se sintió como el paso final en un proceso que había comenzado 3 años antes, cuando reconocí que permanecer emocionalmente disponible para alguien que no podía ofrecer lo mismo a cambio estaba envenenando lentamente mi capacidad para reconocer la compatibilidad genuina cuando apareciera en mi vida. 6 semanas después, durante un perfecto atardecer de noviembre en el mirador de la Bufadora, con el icónico geyser marino brillando bajo la luz de la hora dorada y las olas rompiendo dramáticamente contra la costa rocosa de abajo, le propuse matrimonio a Salvia mientras los lobos marinos jugaban en el oleaje y un par de pelícanos se posaban en las cornisas de granito cercanas. Su aceptación inmediata llegó a través de lágrimas de pura alegría en lugar de sorpresa u obligación, diciéndome que había estado esperando que se lo pidiera y que había estado planeando su propio discurso sobre querer construir una vida juntos centrada en la conservación del medio ambiente y el tipo de asociación intelectual que nos hacía a ambos mejores en el trabajo que amábamos. Nuestro anuncio de compromiso consistió en una simple foto de la mano de Salvia en la mía con el acantilado recortado contra el cielo del atardecer al fondo, acompañada de una leyenda sobre encontrar a tu compañera de conservación perfecta, que inmediatamente recibió respuestas entusiastas de nuestros amigos de Ensenada y colegas ambientales que nos habían visto construir algo genuinamente sólido juntos en los últimos 2 años. La foto capturaba todo lo que importaba sobre nuestra relación, la belleza natural de la costa de Baja California que nos había enamorado por separado y juntos, la elegancia discreta que caracterizaba cómo abordábamos tanto nuestro trabajo como nuestras vidas personales, y el sentido de compañerismo que se había desarrollado orgánicamente a través de valores compartidos en lugar de gestos románticos forzados o manipulación emocional. Según Marcos, nuestro amigo en común de La Paz que había mantenido un contacto laxo con nuestro antiguo círculo social, la noticia llegó a su grupo en cuestión de horas a través de la red interconectada de conexiones en redes sociales y conocidos mutuos que aún vinculaban mi vida actual con la anterior. Me dijo más tarde que Violeta aparentemente había creado múltiples cuentas falsas en redes sociales para analizar cada detalle de nuestros anuncios de compromiso, ya que había sido bloqueada de mis perfiles reales, pasando lo que él describió como una cantidad vergonzosa de tiempo tratando de descifrar el significado detrás de nuestra elección del lugar, el estilo de anillo que había elegido y la redacción de nuestra leyenda sobre la asociación de conservación. Todo el escenario me pareció a la vez patético y fascinante, la evidencia de alguien que se había convencido a sí misma de que todavía merecía acceso a la información sobre mi vida a pesar de haber dejado claro años antes que no tenía interés en nada más allá de la amistad. Y que no podía aceptar que yo hubiera construido con éxito exactamente el tipo de relación significativa que ella afirmaba valorar pero que nunca había estado dispuesta a arriesgarse a buscar conmigo. Marcos mencionó que cuando me felicitó por el compromiso durante una de nuestras llamadas telefónicas ocasionales, Violeta aparentemente había escuchado parte de la conversación desde el otro lado del restaurante donde habían estado cenando con amigos en común y había pasado el resto de la noche haciendo preguntas cada vez más desesperadas sobre si él pensaba que yo parecía genuinamente feliz o si mi relación con Salvia parecía algo que duraría a largo plazo. La ironía de que alguien que había rechazado la posibilidad de un romance porque valoraba demasiado nuestra amistad como para arriesgarla ahora se obsesionara con mi éxito romántico con otra persona no se me escapó. Y me sentí genuinamente agradecido de haber tenido la sabiduría de retirarme de su órbita emocional antes de que su incapacidad para procesar el rechazo pudiera dañar mi capacidad para reconocer y apreciar una asociación genuina cuando finalmente apareció. Cuando Salvia y yo comenzamos a planificar nuestra boda para el septiembre siguiente, eligiendo un viñedo en el Valle de Guadalupe para la ceremonia con una recepción con vistas a los viñedos, sentí solo satisfacción por lo completamente que mi vida se había transformado desde que dejé Baja California Sur, rodeado de amigos que celebraban nuestra felicidad en lugar de monitorearla en busca de signos de vulnerabilidad o fracaso. El contraste entre construir un futuro con alguien que me elegía activamente todos los días y la agotadora dinámica de esperar que alguien finalmente viera mi valor no podría haber sido más marcado. Y me di cuenta de que el rechazo de Violeta había sido en realidad el mayor regalo que podría haberme dado, forzándome a descubrir lo que realmente merecía en lugar de conformarme con las migajas emocionales que otra persona estuviera dispuesta a ofrecer.
las pocas actualizaciones que recibí sobre su vida a través de nuestras conexiones mutuas pintaban la imagen de alguien todavía atrapado en los mismos patrones que la habían definido 3 años antes, ciclando a través de relaciones con hombres que o no podían permitirse sus expectativas de estilo de vida o se cansaban de su constante necesidad de validación. Todavía trabajando en el mismo puesto de marketing sin un claro avance profesional, y aparentemente todavía preguntando por mi felicidad. Cada vez que mi nombre surgía en una conversación, como si monitorear mi éxito pudiera de alguna manera cambiar las decisiones que había tomado o las oportunidades que había perdido.